Hola a todos, sean bienvenidos a este curso de Power BI Masters. En este caso será un curso completamente gratuito en donde les enseñaremos a crear este reporte que están viendo en mi pantalla de inicio a fin. Ahora bien, ¿por dónde vamos a arrancar? Vamos a iniciar primero con todo el componente de conexión que podemos realizar directamente desde Power BI, conectándonos a diferentes fuentes de datos. Daremos varios ejemplos de conexión a distintas fuentes de datos, pero principalmente trabajaremos archivos de Excel. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este reporte? ¿Qué es lo que finalmente vamos a configurar? ¿Cuál es nuestro objetivo? Aquí, como lo pueden ver, tenemos un reporte que tiene aproximadamente 7 páginas. En cada una de estas páginas vamos a estar abordando diferentes temas. Bien, en esta primera, que es como tal nuestra página de introducción, pues tenemos o estamos haciendo uso de lo que vendrían siendo los gráficos más utilizados dentro de la herramienta. Gráficos de tablas, gráficos de tarjeta, gráficos circulares, gráficos de barras. Bien, y pues adicionalmente también al costado izquierdo tendremos los gráficos de filtro, llamados más específicamente segmentadores de datos. Y pues esta primera página tiene como objetivo permitirnos identificar de qué manera puedo llegar a crear, cómo puedo llegar a personalizar cada uno de estos gráficos. Bien, adicional a esto, pues también vamos a hacer o a dar varios tips de diseño de lo que vendría siendo nuestro reporte, para que finalmente tengamos un reporte que no solamente sea funcional, sino también que sea atractivo visualmente hablando. Bien, entonces, como les decía, en esta primera página pues vamos a explorar cómo se trabajan estos que serían los gráficos más utilizados dentro del diseño de un reporte. Ahora, continuando con la siguiente página, la página que acá llamamos bienestar, acá ya vamos a ver otras cosas adicionales. Cosas como, por ejemplo, cómo puedo llegar a colocar una ventana, en este caso descriptiva, en donde el usuario pueda llegar a obtener alguna descripción de su gráfico, alguna explicación con respecto a cómo debe interpretar la información que está viendo en el gráfico. Bien, esto lo vamos a ver en esta segunda pestaña. Y pues adicionalmente también en la parte de abajo estaremos configurando una tabla, pero de una manera diferente, un poquito distinta. En este caso, como lo están viendo, pues vamos a habilitar formatos condicionales para algunas de las columnas de esta tabla. Formatos condicionales basados en iconos, formatos condicionales basados en barras de datos. Adicional a esto, las tarjetas también van a tener una serie de personalizaciones y es cómo puedo llegar a aplicar un filtro sobre un solo gráfico de Power BI. Esto para que nos hagamos una idea de en qué necesidad tenemos de hacer eso. Fíjense en lo siguiente, cuando yo tengo un reporte de Power BI y el usuario selecciona algún segmento de ese gráfico, él lo que hace de manera predeterminada es que va a filtrar absolutamente todos los gráficos para que mostrar la información que concuerde con lo que yo he seleccionado. Bien, sin embargo, hay ocasiones en las que yo quiero que un gráfico en particular tenga un filtro y que ese filtro solamente lo impacte a él, no impacte al resto de los objetos visuales. Esto es lo que vamos a aprender a hacer también en esta segunda pestaña. Ahora, si ya pasamos a la tercera pestaña, que es la pestaña de antigüedad, aquí ya vamos a ver otro tipo de gráficos, como son los casos de los gráficos de áreas o gráficos de líneas. Acá volvemos a hacer uso de gráficos de barras, pero aquí ya vamos a abordar otros temas distintos. Un tema en particular, que acá podemos ver cómo yo puedo llegar a agrupar valores de una columna. En este caso, este grupo que dice acá menor a 20 años, este rango de edades lo hemos creado a partir de un grupo y pues aquí lo vamos a aprender a crear. Y en la parte inferior estoy viendo un gráfico de matriz, la cual tiene configurados varios niveles, teniendo como primer nivel el nivel educativo y como segundo nivel el estado civil. Entonces vamos a aprender a configurar este tipo de elementos en los objetos gráficos de Power BI. Ahora, continuando con nuestra cuarta página, tenemos la página de análisis salarial, en donde aquí tendremos varias cositas por ver. Lo primero es que
vamos a aprender a trabajar algo que se llama parámetros de campo. Los parámetros de campo nos van a permitir, dependiendo de lo que el usuario seleccione en este filtro de la parte superior, cuando el usuario seleccione, por ejemplo, acá departamento, pues que todos los gráficos cambien sus ejes. En este caso, el gráfico de barras ahora está mostrando la información para cada uno de los departamentos y el gráfico de Tree Map en la parte inferior está haciendo una subclasificación de los datos de género masculino y femenino, pero lo está dividiendo entre esos mismos departamentos. Esto es algo que dentro de un reporte nos va a dar muchísimo juego y pues va a evitar incluso que tengamos que crear muchos campos calculados, porque anteriormente esto se hacía mucho utilizando campos calculados y pues a través del parámetro de campo vamos a conseguir este dinamismo. Bien. Lo siguiente, que vendría siendo ya la última página de nuestro reporte, ya con la que en este caso nos despediremos, vendría siendo la página de áreas y sedes, en donde aquí vamos a ver una funcionalidad llamada marcadores. Los marcadores nos van a permitir hacer algo como lo que están viendo acá, poder ocultar a través de botones algunos gráficos, pero no solamente eso, sino que aquí también vamos a estar viendo otras funcionalidades que no hemos visto anteriormente. En este caso, ¿cómo puedo llegar a colocar líneas de referencia sobre un gráfico que hace uso de ejes? En este caso, pues una línea que va a mostrar los promedios de los ingresos. Si ya pasamos al botón de ciudad, pues aquí vamos a ver cómo se configuran los gráficos de mapa y al costado derecho cómo puedo seguir trabajando estos gráficos de tabla, nuevamente con formatos condicionales. Y por último, el rango de edad, que acá veremos configuraciones como vendría siendo los múltiplos pequeños, la forma en la que yo tengo de representar un solo gráfico, pero en varios grupitos. Entonces aquí en este caso tengo un gráfico que me está mostrando la información de masculino y femenino, cantidad de empleados, cantidad de usuarios, dependiendo de su nivel académico, pero adicional a esto estamos organizando nuestra información por grupos de edad. Bien, entonces vamos a aprender también a configurar esta partecita. Y acá al final tenemos dos páginas que están ocultos. Estas páginas tienen como propósito permitirnos visualizar en algunas gráficas un mayor nivel de detalle. Esta primera, que se llama nivel de satisfacción, era la que yo les mostré aquí en la ventana de bienestar, pues ese cuadro de texto que apareció cuando yo me ubiqué sobre ese icono de ayuda. Entonces vamos a aprender a crearla y vamos a aprender a colocarla en un gráfico en particular. Ahora, la última opción, que es esta otra página de reporte, también es una ventanita de detalle y esta se va a representar ya cuando empecemos o cuando finalicemos nuestra capacitación, pues la vamos a asignar a alguno de nuestros gráficos. En este ejemplo la estamos representando en uno de los gráficos de general y pues esto lo que va a hacer es mostrarnos un mayor nivel de detalle cuando el usuario se ubique en un segmento determinado de nuestro gráfico. ¿Vale? Entonces digamos que esta capacitación, este es como tal nuestro objetivo de capacitación. Es una capacitación más enfocada a lo que vendría siendo la configuración de varias opciones gráficas, como es el caso de líneas de referencia, tooltips, niveles de profundidad que vendrían siendo las mismas jerarquías, cómo puedo llegar a configurar filtros, formatos condicionales y demás, pero pues también vamos a ver en algunos casos cómo puedo llegar a crear campos calculados. No siempre las fuentes de datos a las que nosotros nos conectamos tienen toda la información que necesitamos para graficar. Puede que en algún punto necesitemos crear algún campo calculado, puede que ese archivo o esa fuente de datos no lo incluya y tengamos que hacerlo directamente desde Power BI. Y pues tenemos también dentro de nuestro reporte algunas de las métricas que utilizamos y que visualizamos a través de nuestros gráficos y tarjetas, pues son campos calculados. Entonces aprenderemos a crearlos desde el inicio hasta el fin. Otro componente del cual vamos a ver en estas primeras sesiones es cómo yo puedo no solamente conectarme a mis fuentes de datos, sino depurar la información que trae esa fuente de datos. En varias ocasiones, y ya si nos ponemos en el papel del usuario que trabaja un reporte de Excel, pues nosotros día a día tenemos que hacerle varias configuraciones a veces a esas fuentes de datos de Excel. Configuraciones como cuáles. Puede que yo descargue una base de datos de Excel y una vez la haya descargado, lo primero que yo hago es aplicar un filtro.
Yo no quiero tener todas las referencias de producto, quiero quedarme únicamente con estas referencias. Entonces aplico un filtro sobre esa fuente de datos. Otro cambio podría ser, tengo muchas columnas y esas columnas no las voy a utilizar dentro de mi reporte. Entonces las puedo llegar a eliminar. Otra configuración es, bueno, ¿yo cómo hago? Si tengo una columna que tiene el código o el ID de mi cliente seguida del nombre del cliente y tal vez yo quisiera tener esa información en dos columnas, ¿cómo divido la información o cómo la uno? Bien, entonces, esta parte es lo que nosotros conocemos como transformación y es por lo que de hecho vamos a arrancar a trabajar dentro de nuestro reporte. Bien, digamos que este es nuestro objetivo, a esto vamos a llegar, pero para llegar a esto tenemos que hacer varios pasitos, iniciando por la parte de conexión a las fuentes de datos y transformación. Bien, entonces con esto mencionado, los invito a que continúen revisando nuestros videos para obtener este reporte. En la parte de abajo de la sección de descripción van a encontrar un enlace hacia los archivos de fuente de datos con los cuales vamos a estar trabajando este reporte.